Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Para nosotros, son huevos cocinados de la forma que más nos guste, siempre y cuando sean los mejores. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Los productores de arroz confirmaron que asistirán a la reunión convocada por el Ministerio de Agricultura en El Espinal, esto en el Tolima. Sin embargo, aseguran que, como pasó en marzo, el gobierno solo cita a reuniones y no define un rumbo para levantar el paro. Nicolás Rodríguez. Así es, buenas tardes. Lo que dicen los productores especialmente, y es los que están manifestando en el departamento del Tolima, es que sí harán parte de la reunión convocada por el gobierno el próximo jueves y que ya tienen una delegación lista que va a llegar al Espinal. Sin embargo, no deja de ser preocupante para ellos las decisiones y aplicaciones de lo concretado en estas reuniones porque se demora más de lo acordado, haciendo énfasis en que mientras esto sucede, la carga seguirá bajando el precio y generarían más pérdidas. Esto explica Aristides Valdés, quien es el presidente de la Junta Directiva del Distrito de Riego de Asoprado. El ministerio, ellos son muy amigos de las reuniones y de todo, se dejan hablar, pero realmente a la hora de tomar decisiones, como la resolución que salió hasta ahora, imagínense, después de 4 meses de paro de marzo, hasta ahora sacan esa resolución de libertad vigilada, aplicándose a los industriales. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar? A nosotros, yo sé que nos está comiendo el tiempo porque el tiempo avanza y la cosecha del arroz se va perdiendo y la gente que va perdiendo plata pues se va a quedar tal cual, bien endeudada. En ese sentido también queda la incertidumbre en el sentido de la aplicación de la norma, si aquella resolución que propone el gobierno se aplicaría a los molineros, que en palabras de los productores, los precios que se fijan son sin tener en cuenta la normativa del sector. Nicolás, y a propósito, vamos al departamento del Tolima, allí son más los bloqueos, el más reciente se está dando en la variante de Chicoral, una de las vías más importantes para el transporte de carga en el país, en especial porque garantiza la conexión entre el puerto de Buenaventura y la capital de Colombia. Fernando González. Pese a que los cultivadores del cereal habían asegurado que no iban a permitir la movilidad durante las 24 horas, finalmente abrieron los puntos sobre las 8 de la noche para que los viajeros llegaran a sus destinos. De igual manera, el impacto en la movilidad se siente en las vías. En Blue Radio, Miguel Bermúdez, director operativo de tránsito del Tolima. Queda completamente desconectado no solo el Tolima, sino el país entero. Por esta carretera pasa todo el transporte de mercancías que conviene el puerto de Buenaventura hacia Bogotá. Queda incomunicado hacia el norte del Tolima todo lo que va para Antioquia, la costa, en el sur, y se queda desconectado lo que es el Huila, Caquetá. También se ha tenido una significativa disminución en la movilidad desde las 4 terminales de transporte del departamento. Hemos visto cómo el despacho en las horas diurnas del día de ayer y muy seguramente hoy también va a pasar lo mismo, han sido prácticamente nulas, prácticamente han sido ceros. En gran cantidad aprovecharon el horario nocturno para movilizarse, siendo la noche un factor de riesgo adicional en el tema de movilidad. Por ahora, los bloqueos continúan en Guaranda y Chicoral en el centro, Saldaña en el sur y el cruce de Armero en el norte. Y hay buenas noticias para la economía. Las ventas del comercio se disparan y la producción industrial sale del terreno negativo. Marcela Peña. Y es que las ventas del comercio se expandieron un 13,2%. Si no contáramos lo que pasó con las ventas de diésel y gasolina, el crecimiento habría sido superior al 16%. De acuerdo con las cifras del DANE, absolutamente todos los subsectores del comercio están aumentando sus ventas para el mes de mayo. Al que mejor le fue
fue al subsector de autos, pero también hay buenas cifras para el sector de motos y equipos informáticos. Los electrodomésticos, por ejemplo, tuvieron un crecimiento del 23%. Por otro lado, la industria colombiana deja atrás los números rojos y crece 3% en mayo. 25 de las 39 actividades que mide el DANE crecieron. Los crecimientos más importantes se centran en la fabricación de alimentos, la fabricación de productos químicos y la confección de prendas de vestir. Gracias, Marcela. En otras noticias sigue la alerta naranja en el embalse de Urrá, donde el nivel del agua está a 28 centímetros de rebosarse. Pese a esto, hay una leve reducción que se ha presentado en las últimas horas, lo que ya está dando un mensaje de tranquilidad a las comunidades aguas abajo de este embalse. Vanessa Saldarriaga. La alerta naranja no cede aún en el embalse de Urrá, que tiene a 8 municipios de Córdoba, incluyendo su capital Montería, en vilo por posibles inundaciones. Aunque desde 2010 no se vivía una situación así, las autoridades están entregando un parte de calma, pues en las últimas 24 horas se ha presentado una reducción del 48% en el ingreso del agua, lo que tiene a 26 centímetros la posibilidad de rebose de esta central eléctrica. Así lo explica el coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo de Córdoba, Henry Licona. Pero no podemos minimizar ese número de 28 centímetros. Acuérdate que son miles de hectáreas que hacen parte de la represa, o sea, significaría una masa de agua muy grande como para que alcancemos esa cuota máxima. Por lo pronto continúan las labores de monitoreo, siendo que hacia las 9 de la mañana se dio una reducción de 2 centímetros en los niveles, lo que ha implicado una leve tendencia a la baja desde la noche del lunes. A pesar de las polémicas con mineras en Antioquia como la Sijín en Buriticá o la Anglo Gold en Jericó, el proyecto Gramalote en San Roque recibió la factibilidad para la operación minera de oro en el nordeste antioqueño. Héctor David Santamaría. Con la factibilidad, la mina tendrá una vida útil de 11 años, mientras que la planta de procesamiento contará con 13 años de operatividad. Además, se proyecta que Gramalote en San Roque tenga una producción de 221.000 onzas de oro al año durante los primeros 5 años. El proyecto minero tendrá una inversión superior a los $740 millones y beneficiará además a otros municipios como Cisneros, Maceo y Yolombó. Oscar Saldarriaga, gerente de la empresa. El nordeste antioqueño merece opciones que permitan que se desarrolle su economía, tanto minera como en todos los demás aspectos que la complementan. Esto significa una oportunidad de seguir adelante con todos los programas sociales y ambientales que adelantamos en la región. Se espera que se tome la decisión final sobre la construcción del proyecto, que aportará en la formalización de títulos mineros de más de 550 familias en el nordeste de Antioquia. Y en el departamento de Cauca fueron asesinados 2 firmantes del acuerdo de paz, esto en zona rural del municipio de Silvia. Allí lideraban un proyecto comunitario agrícola. Hugo Mario Palomar. Los 2 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, Florilba Ramos y Ferney El Lago Caviche, fueron asesinados en la vereda Valle Nuevo, zona rural del municipio de Silvia, en el sur del Cauca. Eran los administradores de un proyecto colectivo dedicado al cultivo de aguacate hash. Con estas 2 víctimas ya son 28 los firmantes de paz asesinados este año en el país. La Defensoría del Pueblo había alertado sobre el riesgo para las comunidades de esta región del Cauca. Leonardo González, director de Indepaz. Este territorio se ha convertido en una zona estratégica para actores armados, lo que ha intensificado el peligro para la población y exige medidas urgentes de protección individual y colectiva por parte del Estado. En esta zona de Silvia, Cauca, hacen presencia al frente de Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, el ELN y otras bandas delincuenciales locales. Y fue condenado a 44 años de cárcel alias Iván Márquez por el asesinato de un militar en Antioquia, hoy cabecilla de una de las facciones de las disidencias. Felipe García. Hola, buenas tardes. Pues alias Iván Márquez, uno de los máximos jefes de las extintas FARC, fue condenado a 44 años de cárcel por el asesinato del sargento viceprimero del ejército Héctor Lucuara Segura. Crimen ocurrido, recordemos, el pasado 5 de mayo de 2003 durante un intento de rescate militar en las selvas de Urrao, en el departamento de Antioquia. Según la fiscalía, Márquez, identificado como Iván Luciano Márquez Marín, dio la orden de ejecutar a los secuestrados si se llevaba a cabo una operación de liberación. Lucuara había sido capturado en 1998 luego de combates en Río Sucio, Chocó, y permaneció en poder de las extintas FARC por casi 5 años. En ese mismo operativo también fueron asesinados el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, su asesor de paz, Gilberto Echeverry, y varios militares que estaban en cautiverio. La sentencia fue proferida por un juzgado de apartado en Antioquia bajo la ley 600 y declaró los hechos como crímenes de lesa humanidad. Márquez fue condenado entonces como persona ausente y se ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena en un centro carcelario.
Y en otras noticias, la Corte Suprema de Justicia ya no tendrá la competencia para definir si mantiene o no la orden de enviar a la cárcel a Carlos Ramón González, vinculado al caso también de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia perdió competencia para resolver la apelación de medida de aseguramiento y la orden de captura que pesa contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, presuntamente implicado en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y por esta razón fue devuelto este recurso al Tribunal Superior de Bogotá. Esto debido a la entrada en vigencia de la reforma a la justicia, en la que se determinó que la apelación contra esas decisiones corresponde a la siguiente sala dentro del mismo Tribunal Superior de Bogotá, quien deberá entonces resolver dicho recurso. Y es que la Fiscalía ha señalado a Carlos Ramón González, exdirectora del DAPRE, en incurrir en graves conductas delictivas dentro del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Según el ente acusador, él habría ordenado el pago de millonarios sobornos a congresistas para asegurar el respaldo legislativo a iniciativas del gobierno, entre ellos Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y de la Cámara. Estos pagos, asegura la Fiscalía, se habrían pactado por medio de contratos de gestión del riesgo, pero finalmente fueron entregados en efectivo por la supuesta urgencia del trámite. Después de 52 días en alerta por alta ocupación hospitalaria, Bogotá desescala las medidas implementadas para enfrentar la crisis en los servicios de salud. La Secretaría de Salud anunció que se levanta la alerta amarilla en hospitalización pediátrica y otros servicios. Cristian Correa. Jennifer, pues fue el secretario de Salud Gerson Bermón quien explicó que la ciudad logró superar el pico respiratorio que afectó principalmente a la población infantil, en parte por el alto número de remisiones provenientes de otras regiones del país y por el ingreso de pacientes descompensados debidos a la falta de medicamentos. Para Bogotá fue muy complejo el pico respiratorio, la cantidad de remisiones que estamos recibiendo de otras partes del país y la situación de pacientes que no están recibiendo medicamentos y que llegan descompensados a las urgencias. Hoy, como usted lo está manifestando, la pediátrica estamos muy bien. Ya estamos por cifras menores del 85% en unidad de cuidados intensivos y en hospitalización pediátrica. Sin embargo, en el caso de la población adulta, la situación aún requiere atención. Aunque la ocupación hospitalaria se mantiene entre el 90 y 92%, la ciudad pasó de alerta amarilla a alerta verde. La noticia internacional. En el mundo, el Kremlin aseguró que sigue dispuesto a negociar con Ucrania, pero que necesita tiempo para responder las serias declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dio 50 días a Rusia para poner fin al conflicto y prometió armas a Kiev. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que parece que esta decisión tomada en Washington, en los países de la OTAN y directamente en Bruselas, será percibida por Kiev no como una señal a favor de la paz, sino como una señal para continuar la guerra. Rusia espera propuestas de la parte ucraniana para la tercera ronda de negociaciones después de que las dos anteriores no hubieran servido para nada en Estambul. Por su parte, las Naciones Unidas pidió que la invasión rusa a Ucrania se detenga con urgencia, en un contexto en el que junio fue el mes más mortífero para los civiles ucranianos desde mayo del 2022, cuando Rusia bombardeó con cientos de drones a la capital ucraniana. La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora la entrega el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, quien habló en la presentación de SmartFit, el nuevo patrocinador de las selecciones Colombia. Allí se refirió a los próximos juegos de preparación que afrontará el combinado patrio. Y en el mes de octubre ya tenemos un par de rivales para jugar en Nueva York y en Miami. Se pueden decir ya las selecciones, ¿no? Tenemos que guardar reserva porque nos han pedido. ¿Saben por qué? Porque son selecciones que también están en una situación Recordemos parecida. Que la selección Colombia tendrá en septiembre los compromisos de la eliminatoria rumbo al Mundial ante Bolivia y Venezuela. En octubre se medirán juegos de preparación con México y Canadá y están por confirmarse los rivales de noviembre. Las principales tendencias en redes sociales. Con más de 30.000 publicaciones, el Consejo de Estado es tendencia nacional, luego de que el presidente del Consejo, Luis Alberto Álvarez, se expresara respecto al decreto que le quita al organismo exclusividad para revisar tutelas contra el presidente Gustavo Petro. Al analizar el decreto expedido el pasado 9 de julio, el funcionario manifestó preocupación, ya que en sus palabras, esta norma no fortalece el diálogo institucional entre las altas cortes,
ni fortalece lazos de entendimiento entre el Ejecutivo y las altas cortes, afirmó Álvarez en entrevista con Blue Radio. Los internautas avivaron en redes sociales el debate sobre el polémico decreto y voces como la del Procurador General afirmaron que es un arreglo polémico y que no se debe dudar de la idoneidad del Consejo de Estado. Esta y más noticias en bluradio.com.